Bueno, hoy comenzamos el módulo número 3. Ese módulo tiene que ver con la lengua muisca, que bueno, como todos ustedes saben, es un tema importantísimo dentro del conocimiento de la cultura, pero también es un tema polémico. La verdad no tenía previsto lo que ustedes van a escuchar hoy. Hace unos días vi un video en Facebook de una persona a quien yo admiro y conozco hace ya unos cuantos años. No solamente hay que escuchar a los mayores y a las mayoras, a los abuelos y a las abuelas. Creo que los jóvenes también tienen mucho que decir. En esos círculos de palabra no solamente están los sabedores mayores, sino que también participan jóvenes y muchas veces los niños también. Es el respeto que debemos tener por el otro, independientemente de la edad que tenga. Hoy he invitado a un joven de Huizca, a quien yo admiro muchísimo por su trabajo, por su seriedad, por su responsabilidad, por todo lo que viene haciendo hace ya unos cuantos años, porque creo también que en el caso de lo Muisca se está dando un fenómeno que es inverso a lo que está sucediendo en muchas comunidades indígenas del mundo. En algún momento, por ejemplo, estuvimos en el Putumayo precisamente porque unos taitas del Putumayo querían colocar una escuela de saberes ancestrales en Puerto Leguízamo, sobre el río Putumayo, porque los jóvenes no querían seguir el camino de los mayores. Y los mayores estaban muy preocupados por eso. Finalmente, si ellos van desapareciendo, todo ese conocimiento y esa sabiduría se va perdiendo. Es lo que está pasando en muchos lugares, que los jóvenes se van a las ciudades, van a las universidades y muchas veces no regresan. Algunos regresan y siguen trabajando por su comunidad, pero en muchos casos eso no sucede. Entonces me parece que en el caso de la Huizca hay un movimiento muy importante y muy interesante, que es el que los jóvenes, en busca de respuestas a un mundo mejor, se están acercando al camino de la Huizca. Y el invitado que nos va a acompañar hoy en esta clase es Namauki Maguida Joachica. Ese es su nombre espiritual. Namauki. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Gracias, Roberto. Un abrazo. Honro mucho esas palabras tan hermosas que pronuncia acerca de uno. La verdad, me conmueve muchísimo, mayor. Y acá estamos con mucha humildad, con mucho respeto, bueno, para acompañar este sendero que entre todos su merced están construyendo. Muchas gracias. Bueno, Namauki, de verdad que para mí es un placer de verdad volver a encontrarnos, así sea en este espacio virtual y que no te pueda dar un abrazo físico, pero desde aquí te lo mando, porque de verdad lo que te digo es cierto. Respeto mucho tu trabajo, admiro todo lo que estás haciendo y de verdad creo que el camino es por ahí. Por eso estás hoy aquí, porque ese video que colocaste en Facebook hablando sobre la lengua muisca me pareció de una profundidad absolutamente maravillosa, de verdad. Entonces, yo quisiera, antes de que veamos el video, me parece que vale la pena que tú te presentes, nos digas quién eres, nos cuentes sobre tu camino, sobre tu nombre. Me parece que lo del nombre, si estamos hablando de la lengua madre, me parece que el nombre en las comunidades indígenas es muy significativo de lo que uno representa. Entonces, que nos cuentes qué significa tu nombre, como una introducción al video que vamos a ver. Bueno, pues sí, primero que todo, saludando de corazón a corazón a padre y madre también, pues honrando estas tecnologías, honrando también toda esa capacidad de la sabiduría
divina para poder expresar esta manera de comunicarnos estando en territorios diversos, diferentes, ¿no? Entonces también honrando a cada uno de sus mercedes, con el camino que cada uno de sus mercedes tiene, con las preguntas, con el momento en el cual cada uno se encuentra, con todo lo que traemos hoy en día, también pues honrarlo y saludarlo a todas sus comprensiones, a todas sus realidades, con mucho respeto, pues decirles que yo soy Namauki, estoy en este preciso momento en el territorio ancestral de Huayca. Huayca queda en Tabio, que el nombre antiguo era Teibio. Estoy justo aquí en las faldas de la montaña. Huayca es una montaña muy especial. Eh, es una montaña de piedra en sí misma, digamos, en eso de la lengua, nosotros hemos mirado que ya puede tener 3 o 4 niveles de significación. Y pues con mucho respeto hemos hablado de un primer nivel de significación desde nuestro pequeño conocimiento, y es el que uno conoce cuando va en el carro y lee los letreros de Huayca con J, Juica. Entonces ese es como cuando uno va en el carro y dice, ah, Huayca, la montaña, la peña de Huayca, ah, sí, allá queda el cerro, ah, sí, allá ahora roban, Huayca, ¿sí? Allá se ve bonito. Entonces para nosotros pues ese es un primer nivel y como repito con respeto es un nivel de desconocer o conocer superficialmente o conocer aparentemente, conocer sin conocer. Después podríamos subir, y veo que un compañero tiene la foto de la peña por allí, de Huayca en su perfil. Otro nivelcito habría uno que es Guaica, entonces podría ser con G, ¿no? Entonces ya cuando se escribe desde esa lingüística, entonces ya sería como montaña, ¿sí? O naturaleza, pero hablemos de montaña, Ica, piedra, entonces ya sería un nivel donde dice, ah, una montaña de piedra. ¿Sí? Porque ella está constituida, es una pirámide, desde la cara donde yo la veo, es una pirámide como de piedra, que tiene además muchas arrugas y tiene muchos diseños, tiene mucha palabra desde su silencio. Entonces ese ya es como, ah, sí, ya es la montaña de roca, ya entonces habla de una constitución, ya se acerca más a unas cualidades, ya hay un paso como para mirarla un poco más detenidamente. Y en eso entonces podríamos, y eso de pronto en algún momento no sé si lo han hablado de la matriz Chiminigawa y desde cómo nacen todas las palabras desde esa connotación, pero en este instante yo no me voy a ahondar en ese tema, ¿sí? Pero volviendo a ese principio de origen, ¿sí? Que es la pulpa naciente, resplandeciente, la espiral creadora de la vida de donde surgen las palabras, pasaríamos y podríamos pasar a un tercer nivel que sería hablar de Jika. Entonces es cuando ya a la percepción relacional con la montaña le agregamos el espíritu, por decirlo de alguna manera. El aliento comunicativo, ya es cuando le incluimos que sería, digamos, una H, por decirlo, digamos, en esos términos. Jua con H, Jika con piedra. Entonces ese es un tercer nivel en donde ya estamos reconociendo que esa naturaleza, que esa montaña es depositaria de un espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, seguramente también estamos hablando de un propósito, de un camino, de un destino, inclusive podríamos estar hablando de un proceso de evolución, ¿sí? De de un ser vivo que tiene espíritu, ¿no? Se está dotado de espíritu. Entonces es muy interesante porque esa es como una totuma, es como una mochila, es como una olla, es como una laguna, es como un útero, como una boca, ¿sí? Entonces nos muestra que ese aliento se posa y entra, acuna, se siembra, ¿sí? En ese aliento de vida, en esa montaña, ¿sí? Y Jica, ¿sí? Jica
A diferencia de Ica, que es roca, ¿sí? Jica habla más de una estructura más cristalina, más desde el cuarzo, ¿sí? Que es Jica Chusa, ¿sí? Más como de un estado que relaciona con la luz, ¿sí? Y en cierta medida cuando nosotros miramos el cristal, nosotros lo podemos relacionar también con la genética, con los cromos, ¿sí? Somas, cuerpos de color. Entonces quiere decir que hay un cuerpo que se alimenta de una luz, ¿sí? Y esa luz es una claridad, ¿sí? O sea que ese cerro en cierta medida recibe el espíritu para trazar una claridad. ¿Cuál sería esa claridad desde la lengua? Que Jica también traduce nombre, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, de que en el camino ancestral del planeta Tierra, y en muchas veces cuando se nos da una asignatura, un nombre, se nos está poniendo un propósito, se nos está invitando a desarrollar un potencial, lo tengamos latente o lo tengamos expresado. Entonces eso muchas veces en los caminos ancestrales puede variar en el tiempo, asignaciones, ¿sí? O sea, puede ir uno llegando como a diferentes niveles de comprensión y según esos niveles de comprensión recibir una asignación, un cargo, un rol, no sé, un propósito, ¿sí? Entonces cuando hablamos de Hua Jika, nos estamos dando cuenta que es un contenedor del espíritu que tiene la capacidad de nombrar. Entonces, eso nosotros hoy en día, ¿cómo lo tenemos? Tiene la capacidad de contar un propósito que está grabado y escrito en su interioridad. Por eso Huayca es una montaña pirámide, pero por dentro es hueca. Cuando nosotros, que sé que han hablado de lagunas, del territorio, y uno dice, bueno, hay cerro, pero también hay laguna. ¿En dónde está la laguna del territorio? Pues este territorio tiene una laguna interna. Y curiosamente nosotros estamos hacia el oeste, ¿cierto? Entonces el oeste es cuando empieza a menguar esa relación hacia el exterior y empezamos a hacer el gujuya, que es ir para adentro, ¿sí? Entonces es un espacio, digamos, de revelación interior, de recibir el aliento de la vida, posarlo sobre la materia, sobre los huesos, sobre la sangre, para poder alumbrar un propósito, es decir, una memoria. Entonces es un territorio de mucha memoria. Y tiene harto porque acá venía el Zipa, claro. Hay muchas historias en ese sentido, entonces en este tiempo, Huayca también acompaña el renombrar, es decir, el resignificar, el volver a poder mirar con claridad, ¿sí? Desde lo profundo, lo que también ha pasado, ¿sí? Para poder de una u otra forma desarrollar lo que vendrá con claridad, ¿cierto? Entonces es muy interesante, no sé si de pronto luego tocaremos un poco de lo que el Zipa y todas las historias de las termales, cómo venían desde el Chiguata, los templos de la luna, las mujeres cuando llegaban a su madurez, ¿sí? Reproductora y venían a pasar unos días acá en las iglesias porque vi algo que hablaban el año pasado en las conferencias y tocaban el tema de las iglesias, del recorrido de las abuelas, cómo esos templos se construyeron sobre los altares. Y nosotros somos iglesias en cierta medida, ¿sí? Y nosotros también tenemos esas piedras y esa memoria, esos propósitos, esos cristales, esos alientos espirituales ancestrales en nosotros, ¿sí? Y de pronto en ese camino nos hemos ido poniendo trajes, ¿sí? También profundos espirituales, ¿sí? Y hoy en día estamos teniendo la oportunidad de poder ver dentro de esos templos que hay, sobre qué fue construido, digamos, todo el conocimiento que nosotros como humanidad moderna hemos ido adquiriendo. Y creo que los nombres vienen para eso, para poderle a uno no solo quedarse en la iglesia del templo, admirando la hermosura de la arquitectura, del arte, sino poder ir allá al altar, al corazón, a la piedra, ¿sí? En donde nosotros como seres logramos estar conectados con todo el territorio. Es decir, nosotros logramos estar conectados es con los otros territorios que son las otras personas, que son los otros corazones, ¿no? De eso habla el video.
El video habla de que la lengua nos la dieron para comunicarnos no solo hasta la primera caracola espiral Chiminigagua, que es el oído, sino para comunicarnos que ese lenguaje pueda llegar a penetrar, digamos, a esa otra laguna, a ese nevado, ¿sí? Para luego descender hasta el corazón y luego hacerse vida, ¿sí? Y poderse expresar en un buen vivir, en buenas relaciones, en un hecho, en un buen camino, en un nuevo tiempo en donde podemos vivir en armonía, en donde podemos vivir en salud, en balance, ¿no? ¿Qué significa tu Entonces, nombre, Namauki? pues uno de joven, cuando el espíritu lo llama a uno, ¿sí? Cuando uno a veces no sabe por qué pasan muchas cosas, pero cuando uno se dispone, hablemos de eso, cuando uno se dispone y se vuelve receptivo, ¿sí? A que la comprensión lo habite a uno. Yo me fui a peregrinar, estuve peregrinando casi alrededor de 9 años por toda la cordillera del sur, de Sudamérica, con los Aymara, con los quechuas, bueno, en la selva, en muchas comunidades e inclusive muchas escuelas de filosofía, ¿sí? Porque en cierta medida mi corazón me tenía como una sed de lo que hoy yo con mucho respeto a todos los pensamientos digo al padre y a la madre, ¿sí? Entendiendo eso como padres y madres espirituales, ¿sí? Como hacedores y creadores de realidades, como algo más que no estaba encontrando yo en su momento, digamos, en las mismas academias, ¿sí? Como una experiencia propia. Y después de eso, los mayores nos mandaron a hacer algunos trabajos en las cuevas de ayuno, ¿sí? Las cuevas de ayunos. Y en una de esas cuevas de ayuno, en un lugar que se llama Inca Banderani, en el lago Titicaca, en el tercer día de ayuno, eh, eh, empezaron a suceder cosas muy hermosas que tienen que ver con la percepción interior, que tienen que ver con algo tan fundamental para nosotros como es lo que no se ve tan tangiblemente, ¿cómo se podría decir? El mundo invisible, que no sé cómo expresarlo porque es visible, pero la sutileza de la percepción interior, no sé, una percepción espiritual se diría, ¿sí? Entonces, después de estar dietando sal, de estar dietando agua, de estar dietando ayuno, de mucha oración, escuchamos esa simbración, ¿sí? ¿Sí? A nosotros en nuestro camino nos ha acompañado un camino de revelación y hemos creído en la revelación de eso que es la comunicación directa del corazón cuando uno ha buscado limpiar su percepción, hay posibilidad de comunicarse directamente con el territorio, hay posibilidad de escuchar el mensaje que está guardado inclusive dentro de la lengua en los territorios. ¿Sí? Entonces desde ahí yo simplemente escuché y guardé en mi mochila lo que había escuchado y empecé a caminarlo y me di cuenta que yo soy el resultado de muchas puntadas de pensamiento de muchos mayores que han pasado por mi camino, entre ellos Lakotas, entre ellos Sicuanis, obviamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, obviamente de acá del territorio, ¿sí? De Europa, ¿cierto? Y yo no puedo negar lo que yo soy como una persona del nuevo tiempo, porque en cierta medida Muisca es gente. Entonces, todo Muiscas, ¿sí? Gente. Y estamos en un momento en donde nos están haciendo conciencia que hacemos parte de un planeta. Entonces, sentimos que somos gente del planeta, gente del universo, gente grande. Y sin embargo, esa conciencia nos hace tener un pensamiento local y cuidar desde lo pequeño, ¿sí? Cuidar hasta donde nuestras manos nos dan, ¿cierto? Cuando empezamos a estudiar varias lenguas que nos encanta, hasta el puquina, ¿sí? Que fue una lengua inclusive antigua, que nos cuenta la abuela ya en la Isla del Sol que habían unas palabras especiales en una lengua onomatopéyica que era el puquina, con el cual ellos cantando sus rezos abrían los templos de las montañas y penetraban a esos reinos de oro donde estaban guardados los trajes de danzas, ¿sí? En donde estaban guardados los libros solares, en donde estaban escritos los principios para el buen vivir,
los mensajes para cómo encarnar ser gente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a desglosar, la palabra Namauki tiene muchísimos ideofonogramas, ¿sí? Tiene muchísimas conjugaciones, uniones, entonces es muy largo, pero cuando uno va y mira Nama, en Kogin, en Kagaba, Nama es verdad, ¿sí? Y Hu, ¿sí? Que estamos hablando es el aliento que se posa sobre una estructura, sobre un vientre, sobre un aliento, ¿sí? Y K, ¿sí? Que puede ser o árbol, ¿sí? O puede también ser como una energía, pero no es una energía tan tácita, sino que es como un impulso creador. Entonces, cuando uno ya lo mira un poco más profundo, quiere decir como, bueno, pero si usted mira, digamos, en quechua, auca también quiere decir rebelde, ¿sí? Y el mapuche también, ¿sí? Pero auki es anciano y uki es silencio, ¿sí? Entonces es algo así como poder escuchar ese gran silencio, esa verdad, el gran silencio que es el gran anciano, la gran anciana, ¿no? Entonces es el camino de la devoción, ¿no? Es un camino de rendición a esa ley mayor, ¿sí? Pero si lo queremos ver en otro nivel, un poco como el que hablábamos de Huayca más pequeñito, ¿sí? Quiere decir también dejar de ser tan terco. ¿Sí? Todo tiene su luz, pero todo tiene su trabajo, ¿sí? ¿Sí? Tiene su trabajo. Y a veces siento que es muy importante poner la atención en lo que hay que seguir trabajando para que eso que se anhela pueda llegar a ser, ¿no? Por eso es importante recorrer el territorio para conocerlo, ¿no? Hacer un trabajo de conexión para que esa comprensión pueda llegar. Vamos ahora a mirar el video, porque el video es clave. Ahí todo lo que dice sobre la lengua me parece que está muy, muy bien expresado y resume realmente lo que queremos transmitir en esta clase sobre lo que es la lengua, además de lo que tú has dicho y lo que dirás ahora más adelante. Guachos, ahí saludando de corazón y corazón a todos, el espíritu del territorio. Aquí desde la casa de las abuelas, de las cacajicas, para hablar. Y ahora en estos tiempos que el Gran Espíritu ha dado la posibilidad de recuperar la lengua nativa del territorio, Escubú, comprendiendo que pues hay varias maneras de recuperar el entendimiento de la memoria ancestral, de la memoria del territorio, y pues tan importante que es la lengua madre, ¿no? La lengua madre, porque la lengua madre es la posibilidad que nos ha dado precisamente el Gran Espíritu Madre para educarnos dentro de los territorios. Es decir, que a través de las lenguas madres, en este caso hablando del Miscubún, de la lengua de la gente, pues es la oportunidad que tenemos para hablar con los territorios. Y en los territorios y en los lugares sagrados, en esa misma madre es donde está guardado y archivado la sabiduría y el conocimiento y las guías o los mapas de desarrollo que nosotros como gente necesitamos para comprendernos dentro del universo, para eh, avanzar en esa comprensión universal desde el ser gente, desde el ser gente. Entonces, ser gente en estos tiempos es un regalo maravilloso, ¿sí? Porque ser gente nos da una posibilidad de comprender la realidad desde múltiples dimensiones, en la medida que vamos avanzando en la conciencia y en la comprensión de nosotros mismos. Entonces, hablando de la reflexión del Miscubún, de la recuperación de esta lengua, ¿sí? El territorio del ombligo, en donde resguardamos la mayor cantidad de lagunas en el trópico. Y entonces los abuelos sabían que a través de esas lagunas, de ese vapor de agua que se vuelve nube, bueno, en esa danza espiritual estaban cuidando todo el planeta Tierra.
esas maneras de guardar esa sabiduría, pues la dejaron en la lengua madre. Por eso los territorios están bautizados y aún conservan esas simbraciones, esos llamamientos antiguos, ¿no? En este caso el Tavio, ¿no? El Tei es el lugar donde se comunica el cielo con la tierra, es el lugar donde se labra la vida. Sí, y así pues todos los lugares, ¿no? Soacha, Chía, Cajicá, Tensacá, bueno, y así el nombre que aún conservan las lagunas. Esos simbramientos están en lengua madre. Y esa lengua madre, pues que se está recuperando hoy en día es muy interesante porque gente en lengua acá del territorio, pues se diría eh, muisca, musca, ¿sí? O mujisca. Según como nombramos ahorita, depende de cómo se esté comprendiendo y se esté profundizando. Nosotros creemos que hay que hermanar las maneras, las formas, ¿sí? Porque cuando uno hila, las madres en el chachá hacen el guane, la madeja de hilo con el chimne, ¿sí? Eh, entre más hebritas, 2, 3 hebras, hace el hilo de algo más fuerte, ¿sí? Un hilo no está peleando con otro hilo y ese es un llamamiento a escucharnos las diversidades de entender el territorio para complementarnos. Pero la reflexión para no alargarnos mucho va a que es muskubum, muskubum, kubum palabra, muska gente. Entonces es como la palabra de la gente. Estamos hablando con los peñis mapuches, allá con los loncos, ¿sí? Estamos hablando con las lamienes, allá del territorio del sur, de la Araucanía. Ellos nos transmitían una palabra muy bonita que inspira esta reflexión ahora y es el Mapu Zungun, el lenguaje y la palabra de la tierra, de la madre tierra. Entonces nosotros mirábamos y decíamos, pues claro, con razón en los abuelos de la sierra nos recuerdan que todo es gente. Ellos nos dicen, ah, claro, es que la boca, jica, caca, jica, abuela roca, gente. Sí, gente, padre, madre, roca, gente. Entonces dicen, ah, pájaro, pájaro, gente, nube, gente. Entonces dice, jate, jate se enchina, todo gente. Ah, entonces cuando se dice muscubo, la lengua o palabra de la gente, claro, es el diálogo no solo entre las personas, de carne y hueso, así como nosotros, con los ojos, 9 orificios, ¿bien? Sino también es el diálogo con la gente territorio. O sea, es decir, que en este tiempo nos están dando la oportunidad de recuperar la palabra para comunicarnos con la gente territorio. Y en una u otra manera es lo que hemos olvidado como humanidad. De una u otra forma es lo que ahora nos están invitando a recordar, cómo comunicarnos con la madre, cómo volver a establecer ese diálogo fraterno con la familia planetaria, reconociendo que ese diálogo no es solo desde el egocentrismo de las personas, sino desde la comunicación y el vínculo con todo lo que la habita, que es gente. Entonces, ese diálogo que estamos realizando en este tiempo y la comprensión que estamos haciendo con la gente agua, así llegue a través del tubo. Entonces, cuando volvemos a recuperar el lenguaje con la madre naturaleza, con la tierra, volvemos a recordar que todo está vivo, que todo siente, que hay una sensibilidad, ¿sí? Que el aire siente. Está sintiendo el aire este momento. ¿Sí? ¿Cómo será el aire en este momento? ¿Qué estará sintiendo el agua en este momento? ¿Qué estará sintiendo la montaña en este momento? La estrella más lejana, la estrella más cercana que siente. ¿Sí? Entonces es ahí cuando hablar de la lengua madre, del Muiscubum, hablar del recuperar de las lenguas nativas, sin deshonrar la lengua de nuestro padre que cruzó el mar en desequilibrio. Ahí es donde siento que no podemos olvidar.
así estemos ahorita en nuestras casas, así no podamos salir a caminar las montañas, así no podamos estar visitando los templos ancestrales, los lugares naturales. Es ahí donde en nuestro corazón, en nuestra mente, volver a reforzar esa comunicación con lo que es real. Y en estos tiempos en donde ha tomado mucha fuerza los medios de comunicación virtuales, en donde se transmite el conocimiento, donde podemos sacar inspiraciones, esas inspiraciones realmente a dónde las vamos a ir a vivir, en los territorios, ¿sí? En los territorios, ¿sí? Ahí donde está la semilla, ahí donde nace el ojo de agua, ahí donde se gesta y se brota el oxígeno de la tierra. Y para eso de una u otra forma nos están dando la oportunidad de volver a recordar cómo comunicarnos con ese espíritu de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo es que hablamos con la vida? ¿Cómo es que volvemos a ver el espíritu de la Madre Universal? ¿Y cómo entramos en esa dimensión, que es la dimensión de la espiral, del Chiminigawa, del reconocernos como seres en tránsito que vinieron a cuidar esta existencia? Sin hablar en lengua, es la posibilidad de recuperar el lenguaje o la palabra de la gente. Y la gente es todo, entonces es volver a recuperar la palabra de la tierra. Y eso nos está hablando de una pedagogía, como dice el abuelo Abadio Green, que es la pedagogía de la madre, y es volvernos a dejar educar por ella. Y eso implica despojarnos de creencias, eso implica de ir a hacer allá el acecho de nosotros mismos en nuestro pensar, desocupar la mochila, vaciar, como dice Ate Kulchavita, atrapar silencio, ¿sí? Vaciar de una u otra manera muchas creencias, como dice Ate Hilario, que tenemos para poder dejarnos otra vez escuchar. Y los abuelos y las abuelas llegaron a tal conocimiento tan profundo y finero porque ellos se dieron el permiso de escuchar la vibración, que todo es vibración, se dieron el permiso de escuchar la vibración de los pájaros. Y de ahí entendieron cada pájaro qué consejo traía. Se dieron la posibilidad de escuchar la vibración de cada semilla. ¿Sí? Y de ahí comprendieron que cada semilla traía un consejo y una palabra. Y con ese consejo de la madre fue que construyeron su vida. Y gracias a ese consejo que guardaron en sus canastos, en sus mochilas, en sus utensilios, en sus casas de pensamiento, en sus fogones, en sus conversaciones, en sus silencios, aún permanecen. Y ellos han pasado, imagínate, varicelas, terremotos, volcanes, quién sabe, hasta de pronto cometas, asteroides, los pueblos ancestrales. Y por eso conservan el hilo de memoria. Un hilo que nosotros, la gente que fue criada en las ciudades, en cierta medida perdió, olvidó. Pero que en esa sabiduría de la madre, en esa bondad de la madre, escribió también en nuestras aguas, escribió también en nuestros cristales de memoria, escribió también en nuestras revelaciones interiores. Por eso hoy podemos de una u otra forma sentir el llamado a ser guardianes de ese tesoro que es ese vientre placenta madre vida. ¿Sí? Entonces es muy bonito, porque hablando de la palabra de la gente, la machi la decía, cuando se le preguntaba, y bueno, ¿por qué uno se enferma? Y ella decía, ay, no han entendido todo, no han entendido. Y ella decía, uno se enferma porque la palabra con que fue levantado ese espíritu gente estuvo mal puesta. Fue una palabra que no se acomodó bien. Entonces se desacomodó cadera, se desacomodó pensamiento, se desacomodó corazón por esa palabra que se puso. Entonces, en ese sentido, cuando se le preguntó, bueno, ¿y cómo se cura? La machi dijo, ay, pobre gente, aún todavía no entiende. Pues con esa misma palabra que se desacomodó, pues poner buena palabra para que se reacomode. Entonces decía, haga esa observación de esa historia personal, vaya ya a sus registros, recuerde esa memoria, ¿sí? En donde se puso mal palabra, donde estuvo registrado y se guardó ese mal pensamiento, ¿sí? Donde no se comprendió cómo hablar en ese sagrado que es la gente, ¿sí? Y reconstituya con una nueva palabra, o sea, saque el néctar
de las experiencias que se ha vivido y reconstituya y reacomode esas experiencias en esos huesos, en esa cadera, en ese corazón, en ese pensamiento, en ese entendimiento y échelo en su mochila y con eso cárguelo, póngalo en su pineal, póngalo allá en su corazón, siempre. Entonces, familia, son unas pequeñas reflexiones que este tiempo caminamos sobre cómo hablar con la madre, porque de una u otra forma cada uno de todos nosotros podemos tener interpretaciones, somos parte de la madre. La madre nos habla el corazón a cada uno de nosotros, estamos llenos de agua, entonces seguramente las lagunas y las madres fuentes, los glaciares en el norte, en el sur, donde se gestan toda la vida, nos estaban comunicando a todos una enseñanza. Sin embargo, en este atrapar silencio, ¿cómo seguimos vaciando la mochila para escuchar cuál es el consejo de la gente que vino antes que nosotros a habitar ese territorio? Para que no se siga cortando el hilo. La oportunidad de comunicarnos desde lo sagrado con los lugares sagrados. Que hay un consejo y hay una palabra y hay un mensaje que brota desde los territorios ancestrales en el lenguaje madre original, que es el lenguaje de los cristales, que es el lenguaje de la semilla nativa, que es el lenguaje de la laguna, de la nube, de la estrella, que es una palabra antigua, muy antigua, ¿sí? Y esa palabra, de una u otra forma, en la medida que nos vaciamos el aire, el aliento, decían, cuando nos pusieron esto, tapabocas para aprender a callar, pues también para purificar y recordar lo valioso que es la palabra. La mejor vía es sembrar y comer de lo mismo que uno siembra. Ahí está la más grande veeduría de que ese alimento es limpio. Entonces es la invitación a que en esa limpieza de la semilla que somos, del alimento que somos, en este tiempo de desinfectar nuestra conciencia, nuestras memorias con el apapache y la dulzura de las bienaventuranzas de la Madre Universal, del Padre Universal, ¿sí? De los templos sagrados, ¿sí? Del sagrado Quininí, que está resonando en este tiempo, en este momento, ¿sí? De los bastones montaña territoriales que están en todo el planeta vigente, los nevados, los volcanes, con esas mamas ancianas, antiguas, poderosas, en esa lengua madre, en esa lengua de la gente, como nos recordaba el Lonco, como nos recordaba la Machi, el Mapu Dunguna, allá en la tierra de la Araucanía, la lengua de la madre tierra. Entonces, un fuerte abrazo a todos los territorios sagrados donde sus mercedes están. Que se pongan bonitos, que recuerden a sus hijos guardianes, custodiándolos, nutriéndolos de buenos sentimientos, de buenas emociones, de buenas comprensiones, que reine la paz, la vida, la virtud, las bienaventuranzas. Ascuasijiscua y hecho abrazos. Hay cosas muy importantes que tú dices en ese video. Hablas de la lengua madre para hablar con los territorios, con esos lugares sagrados que guardan la sabiduría, que en sus nombres originales contienen esa memoria. Y una cosa que me parece muy importante que dices es que hay que hermanar las formas. Como yo concibo la lengua, hay diferentes formas y pensamientos de asumir el tema de la lengua muisca. Eso lo sabemos todos, no es ningún secreto para nadie que eso es así. Y tú dices una cosa muy importante y me parece que eso es rescatable desde todo punto de vista. Y dices, más hebras en el tejido hacen que ese tejido sea más fuerte. De eso se trata. Hace unos días, en una de las clases, yo mencionaba que cuando los invasores españoles, que tú hablas del hermano, ¿cómo le? Claro, el padre, el tío en desequilibrio que cruzó el mar. Así les dices a los invasores españoles, exactamente, el padre en desequilibrio que cruzó el mar. Bueno, cuando llegan ellos a América, resulta que los pueblos indígenas estaban con problemas, con guerras, incluso muchos indígenas se unen a los españoles
para pelear contra sus propios hermanos. Y hay una cosa muy bonita en el video, es cuando tú hablas la abuela y dices, Mapuches. sí, dices, no aprendieron, no aprenden, es que no aprenden. 500 años después, no hemos aprendido. No hemos aprendido, incluso entre nosotros seguimos con disputas, con controversias, con cosas que no tienen sentido. Y rescato precisamente de este video el que tú hablas de hermanar las formas de asumir la lengua y de asumir el pensamiento muisca, porque lo estamos construyendo entre todos. ¿Qué es ser muisca? Esa es otra pregunta. ¿Qué es ser muisca? ¿Quién puede ser muisca? ¿Cómo se puede ser muisca? Bueno, la palabra dice que la palabra no nace en el que la pronuncia, la palabra nace en el que la escucha. Entonces, según esa receptividad, seguramente nos van a dar la palabra que necesitamos profundizar en este momento. Entonces, rescato, digamos, algo muy interesante. En lo primero, digamos, que su merced dice de la comunicación con el territorio, de aunarnos en la fuerza, y es que siento que la palabra no nace en la boca y la palabra no nace en el sonido tampoco, ¿cierto? Porque están los sonidos, ¿sí? De pronto hoy no los pronunciamos de la misma manera como se pronunciaban antes, pero sí hay algo que podemos rescatar que seguramente estaba antes e inclusive del desequilibrio que su merced narra de nuestros abuelos, ¿sí? Y es hablar desde que el corazón. O sea, la verdadera comunicación no se da desde los argumentos orales, sino se da desde las claridades interiores, ¿sí? Porque esas claridades interiores son las que nos permiten abrazar al otro, ¿sí? Porque claro, cuando nos comunicamos solo desde las estructuras neuronales, ¿sí? O argumentativas, ¿sí? Es como que si solo habláramos desde esa dimensión, y eso lo vemos en muchos ámbitos de la sociedad, ¿sí? Y hoy en día lo vemos mucho en esto que está pasando a nivel político en Colombia, es como se habla desde la argumentación, ¿cierto? Pero a veces no hablamos desde el sentir, ¿sí? No hablamos desde el incluir al otro en mí mismo, ¿sí? No habla desde la unidad a veces. Entonces yo encuentro que el ser gente es un recorrido y un camino, ¿sí? Para encontrarse primero a uno mismo. Entonces ser gente es un camino de autoconocimiento, ¿sí? Porque yo cómo puedo de una u otra forma cuidar lo del otro si no he aprendido a cuidar lo mío. ¿Cómo voy a poder yo aprender a cuidar un territorio, las piedras de Faca, la piedra de allá del Quiliní, ¿sí? Anacutá, ¿sí? ¿Cómo puedo yo, digamos, cuidar inclusive a la otra persona si no he hecho una reflexión de cómo cuidarme a mí mismo? Entonces, para mí ser gente es un camino de autotransformación, ¿cierto? Pero esa autotransformación se logra con unos insumos que están dispuestos en la vida, ¿sí? Esos insumos, obviamente vitales, son el agua, son el aire, ¿sí? Son el alimento, ¿sí? Son las capacidades básicas elementales que uno tenga para un bienestar y que le permita a uno desarrollar, digamos, una vida estable que le permita profundizar más en uno, ¿no? ¿Sí? Y esos elementos, ¿de dónde vienen? Del territorio, ¿sí? Nada de lo que nosotros tenemos, somos o empleamos para poder subsistir como cuerpos materiales viene de otro lugar que no sea del territorio. Entonces, si el territorio nos está ofrendando agua limpia, aire limpio, alimento limpio, ¿sí? Honrarlo y poder ver eso, comunicarme desde el corazón para ver el don que tiene el otro, es poder, digamos, posibilitar, ¿sí? Que yo estoy recibiendo con sinceridad una posibilidad
de yo ser gente. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Sí? Quiero decir que cuando uno habla con el territorio, uno no solo habla con palabras con el territorio, uno habla con el territorio cuando siembra, uno habla con el territorio, ¿sí? Cuando cosecha, uno habla con el territorio cuando visita los lugares territoriales, inclusive, ¿sí? Para escuchar al territorio. Yo creo que eso es lo que a veces nos falta a nosotros como humanidad, escuchar, ¿sí? Aprender a escuchar, ¿sí? Como humanidad siento que siempre queremos expresar, comunicar, siempre nos queremos hacer notar muchas veces, siempre estamos como en un rol un poco egocéntrico desde la humanidad, digamos, de desconocer el don del otro. Y eso nos ha pasado con los territorios, ¿sí? Nos ha pasado que desconocemos quiénes viven en los territorios. No solo me hablo, digamos, de las personas oriundas de Tabio, como mi hijo, o las personas oriundas de cualquier territorio, sino las personas que ya estaban ahí, las gentes que ya estaban ahí, ¿sí? Y esas gentes son las plantas nativas que ya estaban ahí, esas gentes son los animales nativos que ya estaban ahí, esas gentes son los ojos de agua que ya estaban ahí, ¿sí? Esas gentes son el espíritu mismo del territorio, ¿sí? Somos, digamos, en cierta medida el alimento de la vida, ¿sí? Y la vida la alimentamos con lo que somos, ¿sí? O sea que de una u otra manera, si no hacemos una labor primero de trabajo interior, de abonar la tierra con abonos limpios, de escoger una buena semilla, de sembrar una buena semilla en nuestro interior, ¿sí? ¿Qué palabra va a germinar? ¿Qué pensamiento va a germinar? Y en eso quiere decir con qué vamos a alimentar al otro. Si a través de la conversación, a través del diálogo, de la lengua o de las lenguas, aunque hoy ahora esté hablando en la lengua padre, ¿sí? ¿Sí? Estoy comunicándome con la gente. ¿Qué semilla es la que yo estoy dando? ¿Cierto? Pero entonces esa semilla que yo estoy dando no puede ser mentira, ¿sí? Más allá de los juicios morales, o sea, para que nutra profundamente esta palabra, tiene que ser una palabra sincera, ¿sí? Tiene que ser una palabra que brote desde la realidad cotidiana, desde el diario vivir, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en los territorios, que los territorios están vivos y latentes en cada presente. En cada presente están pasando miles de interacciones territoriales, ¿sí? Y estos territorios se comunican en lengua territorial, se comunican con la lengua nativa original que les dieron en el territorio, ¿sí? Se comunican a través de esos códigos y esos sonidos. Entonces, conocer la lengua es de una u otra forma dar un paso para comprender no solo cómo se ve el territorio, ¿sí? No solo comprender, oh, qué bonita está la roca, oh, qué bonito está el río, que es muy importante, porque debe haber esa afinidad. La naturaleza tiende a la belleza, ¿cierto? Sino que conocer la lengua implica abrirse la posibilidad a construir otras rutas neuronales. Unas rutas neuronales que tuvimos adormecidas durante todo el tiempo que se empezó a prohibir la lengua, ¿cierto? Porque la lengua en sí misma no es solo, digamos, un sonido que tiene color y tiene vibración, y al tener color y vibración recodifica la materia, ¿sí? O sea, la palabra, según la intención, tiene la capacidad de transformar la biología, tiene la capacidad de transformar la cultura. O sea, por eso se dice que el verbo desde el origen es el que tiene la capacidad de crear y transformar. E inclusive dicen que el verbo es el sexo de los dioses, ¿sí?